entienda, el CICPC está abocado a este caso ya porque es de connotación. Entonces yo creo que en un par de días ya puede ser esclarecido. Román, te agradezco mucho. Román Camacho, periodista de sucesos, nos ha dado el detalle, lamentablemente, de lo que ha ocurrido. Mercedes Herrera, una mujer de 40 años, había estado desaparecida desde el lunes 30 de septiembre. Y bueno, lamentablemente pues ha sido hallado su cuerpo sin vida dentro de la residencia donde vivía. 7:12, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Disfrutas Onda, la superestación. Las noticias del día con sus protagonistas en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. 7:13 de la mañana. Voy a hacer a esta hora no publicidad, no, voy voy con Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en economía y petróleo, conductor del programa 2+2 en Unión Radio, compañero de la casa. Buenos días y bienvenido, Andrés, qué gusto conversar contigo esta mañana. Un saludo para ti, Shirley, tus oyentes y tu equipo de producción. Por favor, Andrés. Bueno, ¿cómo se encuentra la industria petrolera en Venezuela en este momento, ¿no? Sobre todo, bueno, entendiendo que ya esta semana hubo una renovación de la licencia que permite operar a Chevron en Venezuela. Bueno, el contexto también postelectoral. Pero si eso, digamos, ha tenido no impacto en la operación petrolera en el país, tanto lo que se exporta como, bueno, el mercado nacional, ¿no? Lo que se surte para el país, dentro del país. Mira, Shirley, te diría con una palabra, complicado, porque por un lado tienes factores externos que siguen pesando, como es el caso de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, que tienen una restricción, y ahora se suma pues la incertidumbre de que vaya a hacer un nuevo gobierno en los Estados Unidos, bien sea porque queda electa Kamala Harris o vuelve el presidente Donald Trump. El gobierno de la administración Biden prácticamente ya con esta decisión lo que está dejando es que sea el próximo gobierno de los Estados Unidos el que adopte una decisión, sobre todo con la principal licencia que se cuenta en este momento y que es la que ha permitido que desde principios del año pasado, después de 5 años sin que se vendiera un barril de petróleo en los Estados Unidos por las sanciones, nuevamente se haga esa comercialización que básicamente la realiza la empresa Chevron, aunque gracias a la licencia también que tiene Repsol, a través de una filial que se llama Repsol Trading USA, esta empresa española también está vendiendo petróleo venezolano en los Estados Unidos. Vale decir que la licencia que hubo, hasta el mayo de este año, permitió, al menos por un lapso muy corto, unos 6 meses, que PDVSA directamente lo hiciera, como ocurrió hasta enero del año 2019. Entonces te diría que ese factor de la licencia, que es lo que muchos economistas han llamado el efecto Chevron, digamos, existe esa sombra en este momento sobre lo que vaya a ocurrir a futuro. Todo pareciera indicar que esa licencia se va a mantener, pero no se van a otorgar nuevas licencias hasta que no haya pues una aceptación por parte del gobierno de los Estados Unidos con respecto a las autoridades en Venezuela. Sí. Y el otro factor, Shirley, que está pesando es interno y es básicamente las fallas eléctricas. La razón fundamental por la cual las exportaciones en general petroleras cayeron en septiembre apuntan a problemas eléctricos en los campos petroleros, en los terminales, los muelles. Entonces, ese problema eléctrico que tenemos en todo el territorio nacional no escapa a la principal industria del país. Pero Andrés, fíjate que la situación en Medio Oriente se complica. En Medio Oriente y bueno, teniendo en cuenta también la problemática que ya venía desde hace un tiempo entre Rusia y Ucrania, es decir, los principales proveedores de petróleo de Estados Unidos, al menos en esa región, está comprometido. En ese sentido, a Venezuela le favorece, a pesar de las distancias políticas que pueda haber con el país, con el gobierno venezolano, el tema económico para ellos, el petróleo venezolano, ¿es necesario, más necesario que antes en este momento? Mira,
Hay varios analistas que dicen que no, pero si uno ve las propias cifras del Departamento de Energía y lo que ocurrió desde que tenemos flexibilización de sanciones, te das cuenta del interés de una serie de empresas refinadoras por recibir crudo venezolano. Ahora... Bueno, le queda mucho más cerca. Es decir, absolutamente, hay un tema de proximidad, buena parte del sistema de refinación que hay, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, se montó para recibir crudos de las características de las diferentes opciones que tiene el crudo venezolano. Pero, digamos, si bien es cierto lo que tú comentas con respecto al Medio Oriente, fíjate que desde hace ya bastante tiempo se ha venido reduciendo la presencia de crudo, por ejemplo, proveniente de Arabia Saudita. Estados Unidos hoy es el principal productor, del mundo, no solamente es el gran consumidor, sino productor. Estamos hablando de una producción de 13 millones de barriles diarios. Y hay dos países que están empezando a jugar un rol fundamental en el suministro de crudo a los Estados Unidos. Se ha mencionado mucho el caso de Guyana, y no es cierto, es decir, el mes pasado, si bien el último reporte del Departamento de Energía, Venezuela aparece en tercer lugar, hace dos meses atrás aparecía Guyana, es decir, con todo y lo que es una producción todavía pequeña. En el caso venezolano también te revela el potencial que tiene. Si con una producción de 800,000 barriles ya estamos como el tercer suplidor, el rol podría ser mucho más importante si se logran solventar los problemas políticos. Pero hay un tercer país que es Brasil. Brasil aun cuando Brasil estaba en una producción de 3.400.000 barriles diarios, apunta a una producción para el 2030 de más de 5 millones, ya es el principal productor de América Latina, está cubriendo parte de su demanda interna, pero a Brasil le interesa altamente entrar de una manera mucho más firme en los Estados Unidos. No es el caso de México y de Colombia, que siguen teniendo presencia como proveedores de crudo, pero es que las propias políticas, tanto del presidente López Obrador, y eso parece que no va a cambiar con la señora Sheinbaum, o la que tiene el Gustavo Petro, son absolutamente, digamos, destructoras de los proyectos petroleros. El presidente Petro, yo me encuentro, por ejemplo, en Colombia, porque vine a darle cobertura a un tema a la cumbre del petróleo y gas que se realizó hasta ayer en Cartagena, y tuve una orientación claramente antipetróleo del presidente Petro a favor de las energías renovables, sin que todavía hoy día haya claridad sobre la eficiencia que tengan las energías renovables como para desplazar al petróleo. Sí, como tú dices, Sheinbaum también va por la misma línea, de hecho lo ha dicho, ha sido una de las puntas de su campaña, ¿no? Todo el tema de la energía verde. Ahora, hablemos de los precios de crudo, Andrés. Fíjate que el precio de petróleo se ha disparado tras el ataque de Irán a Israel. Bueno, la pregunta es nuestro petróleo, ¿no? A pesar de las circunstancias en las que opera la empresa venezolana, tiene oportunidad, digamos, de incrementar sus precios, es decir, a pesar de las circunstancias, está operando, puede operar, por supuesto, mucho mejor, puede producir más, pero en este momento su producción ha ido aumentando a lo largo del tiempo o ha decaído. No, ha ido aumentando, Shirley. Es decir, el último reporte, hay que esperar que salga el informe de la OPEP correspondiente al mes de septiembre, pero ya estamos hablando de niveles de 900,000 barriles de acuerdo a la data oficial, y eso es lo que hace, digamos, mantener la expectativa oficial sobre alcanzar el 1.000.000 de barriles, que es la meta por lo menos que dejó el exministro Tellechea. Hasta ahora no hemos visto unas cifras por parte de las nuevas autoridades, comenzando por la ministra, pero como te decía inicialmente, es decir, todo apuntaba a que eso podía ser viable si no existía la incertidumbre sobre la licencia de Chevron, se mantenía la 44, que fue la que estuvo vigente hasta el 31 de mayo y que permitía a PDVSA directamente vender petróleo, y después el tema de las fallas eléctricas. Es decir, hasta ahora, digamos, no ha habido una respuesta de las autoridades de cómo solventar el tema eléctrico, y eso incluye a la propia industria. Vale decir que se hizo una infraestructura donde el sistema eléctrico
de PDVSA y de las instalaciones petroleras era autónomo del resto del país. En la época del presidente Chávez, con toda la decisión de estatización que se hizo, pues también hubo un esquema de centralización donde PDVSA se le puso a depender, y en general las instalaciones petroleras, de todo el sistema eléctrico. Entonces también eso genera unas complicaciones adicionales en lo que tiene que ver con toda la operatividad de la industria. Sí, fíjate que, y ya para ir cerrando, Andrés, a pesar de lo que ha ocurrido desde el punto de vista político y las distancias y los problemas diplomáticos entre Venezuela con otros países y otros países con Venezuela, pareciera que el tema, digamos, petrolero es algo que se está manejando, digamos, aparte por ambos países. Es decir, pareciera que, fíjate, el caso de España, hay algunas distancias políticas, sin embargo, Repsol, hubo reuniones hace poco del gobierno venezolano con los representantes de Repsol en Venezuela. La licencia de Chevron pues se renueva al menos por un año, ¿no? 6 meses, un año más. Es decir, hay quizás, hablemos la política económica se está manejando aparte de lo que es la política en general con los otros países. ¿Crees que se ha tomado, digamos, decisiones mucho más pragmáticas con respecto a este tema? Mira, sí, fíjate que el discurso del propio presidente Maduro, la reunión que hubo con la vicepresidenta y las autoridades de Repsol, la narrativa del propio presidente desde el mismo día, los días posteriores al 28 de julio, son distintas, tanto en el caso de Estados Unidos como en España, son distintas en lo que se dice al gobierno a lo que se le dice a las empresas, ¿no? Eso es un cambio importante en lo que hemos visto, digamos, siempre en estos 25 años de Revolución Bolivariana, mucho más cuando se compara la administración del presidente Maduro con la del presidente Chávez. Eso por el lado venezolano. Y por el lado norteamericano hay un punto importante, y tiene que ver con geopolítica y con energética. El petróleo venezolano es importante, digamos, para buena parte de la estabilidad en el sistema de refinación al sur de los Estados Unidos, y eso se ve con las propias cifras, como te lo decía anteriormente. Y hay un punto que también es relevante, y es mantener presencia en Venezuela. Es decir, el hecho de que Chevron, porque recordemos que Chevron es la única empresa estadounidense vinculada a la operatividad petrolera en Venezuela, el hecho de que Chevron esté aquí en Venezuela implica también una manera de los Estados Unidos de tener influencia. Y eso lo vemos desde lo que está haciendo Chevron, no solamente en la operación, sino en sus planes de responsabilidad social y en lo que es la propia política norteamericana. Entonces, nada pareciera indicar que el gobierno de los Estados Unidos, aun cuando hemos visto algunas acciones, sobre todo del Partido Republicano, vimos la representante María Elvira Salazar pidiendo formalmente que se eliminen las licencias, nada pareciera indicar que dentro del punto de vista geopolítico, para evitar, para hacerle contrapeso a China o a Rusia, esa licencia puede ser modificada, pero difícilmente, por lo que ha sido nuestras consultas, creo que no va a ser eliminada. Bueno, te agradezco mucho, Andrés, el panorama petrolero de primera mano con Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en economía y petróleo, conductor del programa 2+2 en Unión Radio, y además, bueno, siempre recomiendo, ¿no?, que se acerquen a Petroguía, que Andrés pues siempre hace un seguimiento del ámbito petrolero. Gracias, Andrés, te agradezco mucho que me hayas acompañado esta mañana. 7:26, vamos a hacer una pausa, regreso en exclusiva, nos acompaña el profe Bocha Batista, estará aquí en el estudio, ya volvemos. La buena música y lo mejor del entretenimiento. Sonidos que te envolverán en un mundo de emoción.